La sangre manchaba el frío suelo de hormigón, un testimonio escalofriante de la crueldad indescriptible de un padre. El alfa Richard Harrington encadenó brutalmente a su propia hija en la oscuridad, desesperado por enterrar el secreto que ella llevaba. Pero los secretos sangran, y esta noche el depredador más despiadado del mundo acababa de captar su rastro. En las profundidades de las extensas y boscosas fincas de las montañas Cascade, en el estado de Washington, existía una realidad horrible bajo una fachada de perfección absoluta. Para el mundo humano, Richard Harrington era un respetado multimillonario, el implacable director ejecutivo de Harrington Logistics. Para el mundo sobrenatural, era el alfa de la manada de Silver Pines, un hombre conocido por su gobierno de puño de hierro y su exigencia de superioridad genética. Pero para Sophia Harrington, de 20 años, él era simplemente el monstruo que sostenía el látigo con incrustaciones de plata. Sofía estaba acurrucada en el rincón más oscuro del subsótano, el frío húmedo del hormigón calando en sus huesos maltratados. El aire allí abajo era denso, con olor a mojo, a cobre viejo y a su propia desesperación. Sobre ella, el retumbar ahogado de los bajos y el tintineo de las copas de cristal vibraban a través del techo. La finca de Silver Pines albergaba el evento más importante de la década, la gala de tributo decenal. Esperaban al rey Alfa. Mantén tu patética boca cerrada esta noche, Sofía. Una voz áspera le había gruñido apenas unas horas antes. Richard se había cernido sobre ella. Su traje brión y hecho, a medida contrastaba de forma nauseabunda con el pesado cinturón de cuero con tachuelas de plata enrollado en sus nudillos. Si haces un solo ruido, si me avergüenzas mientras el rey Silas está bajo mi techo, esta vez no solo te romperé las costillas, te arrancaré el lobo por la garganta. La había dejado con 3 nuevas laceraciones en la espalda, la plata quemando su carne y ralentizando deliberadamente su factor de curación de mujer lobo. Sofía no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía años, en algún momento alrededor de su 16º cumpleaños, cuando no logró transformarse por primera vez. En la brutal jerarquía de la manada de Silver Pines, un lobo que no podía transformarse era inferior a un omega. Era una paria, una abominación, una mancha en el perfecto linaje de Richard Harrington. Su madre, una dama gentil llamada Abigail, había muerto en circunstancias misteriosas poco después del nacimiento de Sofía. En cuestión de meses, Richard había tomado una nueva compañera, una mujer vanidosa y ambiciosa llamada Victoria, que le había dado la hija perfecta, Brittany. Desde ese momento, Sofía fue borrada de la vista del público. Oficialmente, la primera hija de la familia Harrington fue enviada a un exclusivo internado en Suiza. Extraoficialmente, fue trasladada al sótano, alimentada con sobras por guardias compasivos, pero aterrorizados como el viejo Gregory Patterson, y utilizada como el saco de boxeo personal de Richard cada vez que el estrés de su doble vida se volvía demasiado. Sofía se apretó la delgada y raída manta sobre los hombros, haciendo una mueca de dolor cuando la tela áspera rozó sus heridas abiertas. Cerró los ojos, intentando bloquear los sonidos de la fiesta. Sabía lo que estaba pasando arriba. Brittany, envuelta en miles de dólares de seda de diseñador, sería exhibida frente al rey Alfa como una yegua de premio. Victoria estaría susurrando miel envenenada en los oídos de los emisarios visitantes, y Richard estaría interpretando al líder benévolo, el protector de su gente. La hipocresía le provocaba náuseas a Sofía. Apoyó la frente en sus rodillas, su respiración era superficial. Su loba, una presencia silenciosa y latente en el fondo de su mente, dejó escapar un gemido débil y lastimero. Sofía nunca había visto a su loba, nunca había sentido la avalancha de pelaje y garras, pero sabía que la criatura estaba allí, atrapada en una jaula de plata y trauma. Solo sobrevive a la noche, se dijo Sofía, un mantra que había repetido miles de veces. Solo quédate en silencio. Pero el destino, al parecer, se había cansado por completo del silencio de Sophia Harrington. A kilómetros del sótano,
Un convoy de todoterrenos negros fuertemente blindados serpenteaba por el paso de montaña. Dentro del vehículo principal se sentaba Silas Montgomery. A sus 32 años, Silas era el rey alfa más joven en un siglo, pero infundía más miedo y respeto que cualquiera de sus predecesores. Era un hombre forjado en los fuegos de una brutal guerra de sucesión, conocido por su brillantez táctica, su inmenso poder físico y su absoluta y aterradora falta de piedad hacia quienes rompían la ley de la manada. Silas miraba por la ventana polarizada, con la mandíbula apretada. Despreciaba estas galas políticas. Despreciaba a los aduladores que ofrecían a sus hijas, esperando asegurar una unión real y elevar el estatus de su manada. Silas no buscaba una alianza política. Su sangre Lycan exigía una compañera verdadera, un vínculo forjado por la propia diosa Luna. Y durante años su pecho había sido una caverna hueca de decepción. «Estamos a 5 minutos, Su Alteza», anunció su beta, un hombre imponente y con cicatrices llamado Dominic Reed, desde el asiento delantero. El Alpha Harrington ha desplegado la alfombra roja, literalmente. Silas dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que hizo vibrar el pesado cristal a prueba de balas. «Acabemos con esto, Dominic. Inspecciona las fronteras, revisa los libros de contabilidad y soporta las formalidades. Si la hija de Harrington intenta derramarme champán encima para forzar una interacción de nuevo, la arrojaré a la fuente». Dominic rió sombríamente. «Entendido, mi señor». Mientras los todoterrenos atravesaban las imponentes puertas de hierro forjado de la finca de Silver Pines, Silas sintió un extraño cosquilleo en la nuca. Su bestia interior, normalmente un resorte disciplinado y en espiral, se agitó de repente, presionando contra su conciencia. Silas frunció el ceño, sus ojos ambarinos brillando en la oscuridad de la cabina. Algo andaba mal en esta montaña, y Silas Montgomery iba a averiguar exactamente qué era. El gran salón de baile de la finca Harrington era una obra maestra de opulencia. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor dorado sobre los cientos de licántropos de élite que socializaban en el suelo de mármol. Cuando las enormes puertas dobles de roble se abrieron y el rey Silas Montgomery entró, un silencio pesado y sofocante descendió instantáneamente sobre la sala. Silas era una figura imponente, de hombros anchos, e irradiaba un aura de dominio absoluto que hacía que incluso los alfas más fuertes de la sala descubrieran inconscientemente sus cuellos en sumisión. Vestido con un traje de color carbón elegantemente entallado, que no ocultaba el poder letal de su físico, examinó la sala con ojos fríos y calculadores. Richard Harrington fue el primero en romper la escena congelada, corriendo hacia adelante con una sonrisa ensayada y acogedora. «Rey Silas, es el más alto honor darle la bienvenida al territorio de Silver Pines». Silas no estrechó la mano extendida, simplemente ofreció un seco asentimiento, su mirada penetrante recorriendo a Richard. «Harrington, esperemos que la fuerza de tu manada esté a la altura de tu gusto por los candelabros». La sonrisa de Richard vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse con suavidad, empujando a su esposa y a su hija menor hacia adelante. «Permítame presentarle a mi compañera, Victoria, y a mi hija, Brittany». Brittany dio un paso adelante, su cabello rubio perfectamente peinado, su vestido carmesí ceñido a cada curva. Bajó los ojos en una ensayada muestra de sumisión recatada, pero Silas podía oler el pesado y empalagoso aroma del perfume de jazmín importado que enmascaraba su ansiosa ambición. «Un honor, mi rey», ronroneó Brittany. Silas apenas la miró. Su atención fue desviada de repente y violentamente. Bajo el hedor abrumador de perfumes caros, carnes asadas y el sudor nervioso de un centenar de lobos, un aroma distintivo se abrió paso en el aire. Era débil, casi imperceptible, pero golpeó los sentidos de Silas como un golpe físico. Petrichor, el olor de la tierra justo después de una lluvia intensa, mezclado con la suave dulzura de la vainilla, y algo más. Sangre fresca. Silas se detuvo en seco, su pecho se contrajo. La bestia bajo su piel rugió un sonido ensordecedor
que hizo temblar la tierra y que solo resonó en su mente. Compañera. La revelación fue como un rayo para su sistema nervioso. Su compañera verdadera estaba aquí, en esta casa. Pero el olor de su sangre, el regusto amargo y metálico de la angustia y el dolor, envió una ola de furia oscura y homicida que se estrelló contra él. ¿Quién más está en esta casa?, exigió Silas, su voz bajando una octava, adoptando la doble resonancia retumbante de su forma Lycan. El sonido hizo que varios omegas en la sala gimieran y cayeran de rodillas. Richard parpadeó, dando un paso atrás mientras la pura fuerza del aura del rey lo presionaba. Nadie de importancia, Su Alteza. Solo el personal de cocina y los guardias del perímetro. «¿Mientes?», gruñó Silas, dando un paso lento y amenazador hacia el alfa. «Huelo sangre. Huelo...». Cerró los ojos, inhalando profundamente por la nariz, dejando que el aroma agónicamente hermoso trazara un camino en su mente. Venía de debajo de él, muy por debajo de las tablas del suelo. «Su Alteza, se lo aseguro», tartamudeó Richard, el pánico finalmente filtrándose en su fachada pulida. Silas lo ignoró por completo. Giró sobre sus talones y caminó con determinación a través del salón de baile, sus pesados pasos resonando como una cuenta atrás. Dominic, sintiendo el cambio de comportamiento de su rey, lo flanqueó de inmediato, su mano cayendo sobre la hoja de plata en su cadera. «Síganlo», siseó Richard a sus guardias, pero ninguno de los guerreros de Silver Pines se atrevió a interponerse en el camino del rey Alfa. Silas siguió el aroma a través de las puertas batientes de la cocina, ignorando los gritos aterrorizados de los chefs. Encontró una puerta estrecha y discreta en la parte trasera de una despensa. Estaba cerrada con un pesado cerrojo biométrico de alta seguridad. «¡Ábrela!», ordenó Silas, mirando por encima del hombro a Richard, que lo había perseguido, con el rostro pálido y sudoroso. «Rey Silas, esto es sumamente inapropiado», protestó Richard, con la voz quebrada. «Esa es un área de servicio restringida. No es segura». Silas no esperó a que terminara. Agarró la manija de acero macizo de la puerta. Con un nauseabundo crujido de metal y una flexión de su enorme bíceps, arrancó la puerta por completo de sus bisagras reforzadas, arrojándola a un lado como si no pesara nada. Una ola de aire frío y estancado subió por los escalones de piedra, llevando el aroma con tanta fuerza que los ojos de Silas brillaron completamente dorados. Descendió las escaleras, la oscuridad abriéndose ante su visión sobrenatural. Al final de los escalones había una pesada puerta de hierro, completamente fuera de lugar en una mansión moderna. Silas no se molestó con la manija. Pateó la puerta justo en el mecanismo de la cerradura. El hierro se abolló, el marco de piedra se hizo añicos y la puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Silas entró en el helado subsótano. El aire estaba cargado del olor a plata y sufrimiento. Sus ojos escanearon las sombras hasta que se posaron en una pequeña y frágil figura acurrucada en la esquina, encadenada a una gruesa anilla de hierro atornillada a la pared. Sofía jadeó, cubriéndose la cabeza con sus brazos amoratados, esperando que el estruendo fuera su padre, viniendo a darle otra paliza. «Lo siento», susurró instintivamente, su voz un sonido ronco y quebrado. «No hice ruido. Por favor, Alfa». Estuve callada. Silas se congeló. El mundo pareció dejar de girar. Observó su cabello enredado y apelmazado por la suciedad, la camiseta andrajosa y empapada de sangre que colgaba de su cuerpo demacrado, y las quemaduras de plata terriblemente frescas y supurantes que surcaban su pálida piel. Era tan pequeña, tan completamente rota. El rey Alfa cayó de rodillas sobre el sucio hormigón. La furia que irradiaba era tan intensa que hizo que el aire de la habitación crepitara con electricidad estática. Sin embargo, sus movimientos fueron insoportablemente suaves mientras se acercaba a ella. «No me toques». Sofía se estremeció, haciéndose un ovillo más apretado, temblando violentamente. «No te haré daño», juró Silas, su voz densa con una emoción que nunca antes había sentido. Proyectó una ola de calor calmante y protector a través de su aura, tratando de tranquilizar a la aterrorizada chica. «Mírame, pequeña loba.
Por favor. Lenta, vacilantemente, Sofía bajó los brazos, levantó la cabeza y por primera vez, sus grandes y asustados ojos verdes se encontraron con los brillantes ojos ambarinos del rey Alfa. En el momento en que sus miradas se cruzaron, una poderosa onda de choque eléctrica los recorrió a ambos. Sofía jadeó, llevándose las manos al pecho. La loba latente y reprimida dentro de ella se estrelló de repente contra sus costillas, aullando no de dolor, sino de un reconocimiento desesperado y gozoso. Silas extendió la mano, su mano grande y cálida, acunando suavemente su mejilla amoratada. Su pulgar apartó una mancha de suciedad y sangre seca. Mía, suspiró el rey, la palabra un voto sagrado que resonó en el húmedo sótano. Levantó la vista, sus ojos dorados fijos en Richard Harrington, que estaba paralizado en el umbral. La voz de Silas descendió a un registro demoníaco y escalofriante. ¿Quién le hizo esto a mi reina? El silencio en el helado subsótano era tan denso que asfixiaba. El rostro de Richard Harrington perdió todo color. Su pulida fachada de alfa multimillonario se desmoronó en una expresión de terror puro y absoluto. Su Alteza, tartamudeó Richard, su voz temblando violentamente. Ha habido un terrible malentendido. Esa criatura es una salvaje errante que capturamos traspasando nuestras fronteras. Está afligida por la locura. La mantuve aquí abajo por la seguridad de mi manada. Un gruñido bajo y vibrante salió del pecho de Silas Montgomery, interrumpiendo a Richard. No era el sonido de un hombre, ni de un licántropo ordinario. Era el gruñido primordial y aterrador de un rey Lycan, cuya alma acababa de ser encendida por el vínculo de pareja, solo para encontrar a su otra mitad brutalizada. Silas ni siquiera se levantó. Mantuvo un brazo protector alrededor de los frágiles y temblorosos hombros de Sofía. Con su mano libre, extendió la mano y agarró la gruesa cadena de hierro que conectaba su muñeca a la pared. No usó una llave. Con un nauseabundo gemido de metal bajo tensión y una aterradora flexión de su brazo, Silas simplemente rompió los pesados eslabones de acero como si fueran de plástico quebradizo. Sofía jadeó, apretando los ojos mientras las pesadas esposas se desprendían de sus muñecas amoratadas. Por primera vez en su vida, la paralizante y fría mordedura de la plata había desaparecido. En su lugar estaba el calor radiante, como de un horno, de la piel de Silas presionando contra la suya. «Le mientes a tu rey», habló Silas, su voz mortalmente tranquila, lo que era infinitamente más aterrador que su furia en bruto. Con cuidado levantó a Sofía en sus brazos, irguiéndose hasta su imponente altura. No le pesaba nada. Era horriblemente ligera, sus costillas presionando contra su sólido pecho. Instintivamente, ella enterró su rostro en el hueco de su cuello, inhalando el embriagador aroma de cedro y tormentas que pareció calmar al instante el dolor punzante de sus heridas. Lo juro, mi rey», balbuceó Richard, retrocediendo hacia las escaleras. «Es peligrosa». Silas se giró, sus ojos dorados ardiendo como soles en miniatura. «Su sangre le canta a la mía, Harrington. Lleva tu aroma, aunque está agrio por tu crueldad. Esta es tu sangre, tu hija, y la encadenaste en la oscuridad como a un animal». Dominic Reed, el beta, se interpuso, sus propios ojos brillando con una peligrosa comprensión al contemplar la horrible escena. Vio el látigo con incrustaciones de plata colgado casualmente en un gancho cercano, y la sangre fresca formando un charco en el hormigón. «Beta Dominic», ordenó Silas, su voz resonando por la escalera de piedra. «Asegure al Alfa Harrington, si se resiste, rómpale las piernas». «Con placer, mi señor», gruñó Dominic, avanzando con intención letal. Silas subió a Sofía por las escaleras, protegiendo su rostro de las duras luces fluorescentes de la cocina. Al irrumpir por las puertas batientes y regresar al gran salón de baile, el suspiro colectivo de cientos de licántropos de élite succionó el aire de la sala. Victoria y Brittany, que habían estado esperando ansiosamente cerca de la gran escalera, se congelaron. La copa de champán de cristal en la mano de Victoria se le escapó, estrellándose contra el suelo de mármol. «Oh, Dios mío», susurró Brittany,
con los ojos desorbitados por el horror. No por Sofía, sino por la ruina de la reputación de su familia. ¿Qué está haciendo con la paria? Silas se detuvo en el centro del salón. La música se había cortado abruptamente. Todos los ojos estaban clavados en el rey Alfa, que sostenía a una chica maltratada y ensangrentada en sus brazos. El aroma de sus heridas frescas, mezclado con las inconfundibles y poderosas feromonas de un vínculo de pareja real, inundó a la multitud. «Escúchenme, Silver Pines», retumbó la voz de Silas, imbuida del antiguo e irresistible poder del Comando Alfa. Cada lobo en la sala cayó instintivamente sobre una rodilla, inclinando la cabeza en absoluta sumisión. Su alfa, Richard Harrington, ha cometido alta traición contra la corona. Ha torturado y encarcelado a su propia carne y sangre. Pero peor aún, ha derramado la sangre de su reina. Un murmullo colectivo de conmoción recorrió a la multitud arrodillada. ¿Reina? La hija deshonrada y olvidada de Richard Harrington era la compañera verdadera del rey Lycan. Victoria, impulsada por la pura desesperación y la ambición ciega, se arrastró hacia adelante, cayendo de rodillas a los pies de Silas. Su Alteza, por favor, no puede estar hablando en serio. Sofía está rota. Ni siquiera puede transformarse. Es una omega inútil. Tome a Brittany. Ella es fuerte. Es una sangre pura. Ella es... Silas simplemente miró a Victoria con una expresión de absoluto asco. No gritó, no la amenazó. Simplemente liberó una fracción de su aterradora aura, dirigiendo el peso aplastante de su dominio únicamente sobre Victoria. Ella se desplomó contra el suelo de mármol, jadeando en busca de aire, inmovilizada por la pura y sofocante presión de su poder. «Vuelve a hablar de mi compañera con tal falta de respeto», susurró Silas con frialdad, «y te arrancaré la lengua de la garganta». Dirigió su mirada al resto de la manada silenciosa y aterrorizada. A partir de este momento, Richard Harrington es despojado de su título. Sus bienes son confiscados por la corona. Será llevado a las mazmorras reales para esperar su juicio. Silver Pines está ahora bajo la jurisdicción directa de mi beta. Sofía temblaba en sus brazos. La estimulación abrumadora del salón de baile amenazaba con arrastrarla a la inconsciencia. Se aferró a la solapa de su traje de carbón, su voz un susurro diminuto y quebrado. «Por favor, sácame de aquí». La expresión de Silas se suavizó al instante mientras la miraba. «Te tengo, mi hermosa chica», murmuró, su pulgar acariciando suavemente su cabello. «Nunca volverás a ver este lugar». Con su reina asegurada contra su pecho, Silas salió de la opulenta mansión hacia la fresca noche de montaña, dejando el legado destrozado de la familia Harrington en el polvo. La ciudadela real, ubicada en lo alto de los remotos picos de las montañas rocosas, era una fortaleza de piedra antigua y lujo moderno. Durante 3 semanas, Sofía vivió en una neblina de lino suave, atención médica de última generación y la presencia constante e inquebrantable de Silas. El doctor Sullivan, el médico real, había quedado horrorizado por la magnitud de las heridas de Sofía. Las quemaduras de plata en su espalda eran profundas, pero el verdadero daño era interno. Ha estado mezclando su comida con plata líquida durante años, le había informado el doctor Sullivan a Silas, con la voz tensa de ira, mientras Sofía dormía en la suite real. No fue solo abuso físico, Su Alteza. Fue una supresión sistemática de su loba. La plata mantuvo su estructura celular en un constante estado de descomposición, impidiendo que alguna vez iniciara una transformación. Silas había destrozado una mesa de roble macizo de un solo puñetazo al oír la noticia, jurando hacer del próximo juicio de Richard un espectáculo público de agonía. Pero a medida que la plata se filtraba lentamente del sistema de Sofía, reemplazada por una dieta rica en nutrientes y la proximidad curativa y restauradora de su compañero, algo milagroso comenzó a suceder. La loba silenciosa y latente dentro de su mente comenzó a caminar de un lado a otro. Ya no gemía, estaba creciendo. Una noche, mientras una fuerte tormenta eléctrica se cernía sobre la ciudadela, Sofía estaba de pie junto a los ventanales del suelo,
al techo de su suite, observando los relámpagos surcar el cielo. Llevaba una sencilla y elegante bata de seda. Sus moretones se habían desvanecido a un amarillo pálido, y sus mejillas, antes hundidas, se estaban rellenando para revelar rasgos llamativos y aristocráticos. Silas se colocó detrás de ella, rodeando su cintura con sus fuertes brazos y apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. «Estás pensando en voz alta, mi reina», murmuró. «Solo estaba pensando en mi madre», dijo Sofía suavemente, reclinándose en su calor. «Abigail. Apenas la recuerdo, pero recuerdo que olía a lluvia, a petricor». Silas se quedó quieto. La giró suavemente para que lo mirara. «Sofía, el doctor Sullivan completó hoy la secuenciación genética profunda de tu sangre para asegurarse de que la plata no haya causado un daño cromosómico permanente». Hizo una pausa, sus ojos ambarinos buscando los de ella. «Hay algo que necesitas saber sobre tu madre». Sofía frunció el ceño, un nudo de ansiedad formándose en su estómago. «¿Qué es?» «Tu madre no era una loba ordinaria, Sofía. Su apellido de soltera era Sterling. Era descendiente directa del linaje Lycan, perdido del norte». Silas tomó sus manos entre las suyas. «Richard no suprimió a tu loba solo por crueldad. Lo hizo por miedo. Una híbrida Lycan femenina poseería una fuerza que podría rivalizar fácilmente con la de un alfa. La manada habría sentido tu poder en el momento en que cumpliste 16 años. Habrías usurpado su mando de forma natural». La respiración de Sofía se entrecortó. Las piezas del rompecabezas encajaron violentamente. La muerte súbita y misteriosa de su madre, el nuevo matrimonio inmediato de Richard, las brutales palizas que la atacaban específicamente cada vez que mostraba signos de desafío. No solo la odiaba, le tenía terror. «Él la mató», susurró Sofía, la revelación golpeándola como un golpe físico. «Mató a mi madre para robar su manada y me encerró para que nunca pudiera recuperarla». Mientras la verdad se asentaba en sus huesos, una chispa se encendió en lo profundo del alma de Sofía. No era miedo, era una rabia pura, al rojo vivo y magnífica. La loba dentro de su mente no solo aulló, rugió. De repente, un calor abrasador recorrió las venas de Sofía. Jadeó, tropezando hacia atrás mientras sus huesos comenzaban a crujir y a realinearse. «¡Sofía!». Silas dio un paso adelante, pero reconoció inmediatamente las señales. Se detuvo, con los ojos abiertos por el asombro, dándole espacio. Fue agonizante, hermoso y aterrador a la vez. La transformación que le habían negado durante años finalmente estalló. La bata de seda se rasgó mientras su cuerpo se expandía. Los músculos se contraían y alargaban con una velocidad sobrenatural. En segundos, de pie sobre la alfombra afelpada de la suite real no había una chica rota, sino una Lycan masiva e impresionante. Su pelaje era tan blanco como la nieve recién caída, brillando con un etéreo matiz plateado. Era casi tan alta como Silas, sus músculos ondulando con un poder puro y sin probar. Sus ojos, antes de un verde humano asustado, eran ahora de una esmeralda brillante y penetrante. Silas cayó sobre una rodilla, descubriendo su cuello ante ella en una profunda muestra de respeto y adoración. «Mi hermosa reina», dijo con voz ronca, su propia bestia interior ronroneando ruidosamente en sumisión a su poderosa compañera. Sofía dejó escapar un largo y triunfante aullido que hizo vibrar el cristal reforzado de las ventanas y resonó por toda la cordillera, anunciando al mundo que la verdadera alfa de Silver Pines finalmente había despertado. 2 días después, Sofía caminaba por los fríos y húmedos pasillos de las mazmorras reales. Ya no vestía harapos. Llevaba un traje sastre carmesí de poder, con la cabeza en alto, el aire crepitando con su abrumadora aura alfa. Silas caminaba unos pasos detrás de ella, ofreciendo un apoyo silencioso e inquebrantable. Se detuvo frente a una pesada puerta de hierro, idéntica a aquella tras la que había estado atrapada durante años. Dentro Richard Harrington estaba sentado en un banco de madera, con aspecto demacrado, despojado de sus caros trajes y su mueca arrogante.
Cuando levantó la vista y vio a Sofía, se estremeció. Pudo sentirla al instante, la aterradora y aplastante presión del dominio de una reina Lycan. Lo obligó a arrodillarse contra su voluntad. Sofía, dijo Richard con voz ahogada, sus ojos desorbitados por el horror al mirar a la mujer poderosa y majestuosa que estaba ante él. Sofía miró al hombre que le había robado la infancia, asesinado a su madre e intentado quebrar su espíritu. No sintió miedo, no sintió absolutamente nada por él, salvo un frío y clínico distanciamiento. La manada de Silver Pines ha solicitado oficialmente a la corona que seas ejecutado por tus crímenes contra mi madre y contra mí, dijo Sofía, su voz suave y dura como un diamante. He aprobado la petición. Richard sollozó, arrastrándose hacia los barrotes. Sofía, por favor, soy tu padre. Yo te di la vida. Me diste una jaula, Richard, respondió Sofía con frialdad, dándole la espalda. Y ahora morirás en una. Se alejó, ignorando sus patéticos gritos que resonaban en las paredes de piedra. Cuando llegó al final del pasillo, Silas la estaba esperando. Le ofreció el brazo, con una sonrisa orgullosa y amorosa en su apuesto rostro. Sofía lo tomó, apoyándose en él mientras salían de la oscuridad hacia el patio brillante y soleado de la ciudadela. Cientos de miembros de la manada, incluidos los lobos recién liberados y agradecidos de Silver Pines, estaban reunidos, esperando presenciar la ceremonia oficial de unión y coronación. Sofía respiró hondo el aire fresco de la montaña. Ya no era la chica magullada y olvidada del sótano. Era Sofía Montgomery, la reina Lycan, y su reinado apenas había comenzado. ¿El viaje de Sofía de una cautiva rota a una poderosa reina Lycan te dejó sin aliento? Si te encantó esta historia de traición, compañeros predestinados y venganza definitiva, no te la guardes. Presiona el botón de me gusta, comparte esta historia con tus compañeros amantes del romance y suscríbete a nuestro canal para más emocionantes audiolibros de hombres lobo e historias de amor épicas. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias salvajes.